Hola a todos y a todas las presentes. Mi nombre es Carlos David Jiménez Flores, soy de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Les voy a presentar hoy la charla titulada sobre espacios selectivamente altamente divergentes. Y esto es en realidad como resultado de la investigación que estoy haciendo de mi proyecto de doctorado. ¿De acuerdo? Entonces vamos a comenzar. Bueno, la presentación se divide en 5 partes, muy ligeras. Entonces vamos con la introducción. Todo esto surge, o sea, la idea de investigar esta clase de espacios, sé que aún no les digo cuáles son, pero la idea de investigar esta clase de espacios surge de los juegos topológicos, los más sencillos, que es que un participante toma un abierto, que un participante toma un punto y van intercalándose, y ya dependiendo de qué tipo de juego, pues hay un ganador u otro, ajá. Entonces nosotros tomamos un juego en particular y con base en ello introdujimos la siguiente definición. Entonces tomamos X un espacio topológico, decimos que X es altamente divergente, un espacio selectivamente altamente divergente, lo vamos a llamar espacios SHD por sus siglas en inglés. Si para cualquier sucesión de abiertos que tomemos, todos abiertos de X, en cada uno de ellos podemos tomar un punto XN en el correspondiente ON, de modo que la sucesión que resulta de coleccionar todos estos puntos no tiene subsucesiones convergentes. Ajá. Entonces la definición está bastante, en realidad bastante básica, o sea, en el sentido de que no necesitamos muchos conocimientos de topología. ¿Sí? Estos espacios tienen en realidad como que propiedades bastante interesantes. La más clara es que la propiedad de ser SHD se hereda abiertos, o sea, con esta no hay ningún problema. Y una que es clave es que si hay un punto que tiene carácter numerable, entonces X no es SHD. La prueba de esto es bien sencilla y es simplemente notando que si tenemos un punto de carácter numerable, podemos construir una sucesión que sea convergente al punto y aparte una base local numerable de abiertos, y pues justo esa sucesión y esta base local numerable de abiertos son los que rompen la propiedad de ser SHD. ¿Sí? La propiedad es productiva y aditiva, y de hecho más, resulta, no solo es productiva, sino que es mucho más fuerte, porque con que uno de los factores sea SHD, todo el producto lo es, o sea, nos basta uno, ¿sí? Y aparte, una propiedad que también es bastante relevante es que cualquier F espacio sin puntos aislados es SHD. De este modo, un ejemplo muy importante es que beta n menos n es SHD. Ok, continuamos. Vamos con algunos ejemplos. Esos espacios son muy extraños en el sentido de que no se preservan con casi nada. ¿Y a qué me refiero? Observemos, vamos a tomar la función proyección del producto de beta n menos n cruz y hacia y, donde y es un espacio que no es SHD. Para esto podemos tomarnos, por ejemplo, y, cualquier espacio primero numerable, y ya este no es SHD. Entonces, dicha proyección, primero, para empezar, el dominio de la proyección es un espacio SHD porque beta n menos n lo es. Y esta función es continua, es superyectiva, es abierta y perfecta, pero el problema es que el dominio de dicha función es un espacio SHD, pero el contradominio no lo es. Entonces, esta clase de espacios no se preserva bajo funciones que tengan todas estas características, lo cual es en realidad bastante problemático. Continuamos. Un ejemplo bastante relevante, y es una construcción bastante ilustrativa, es tomar en beta n-n una familia celular de abiertos y cerrados y vamos a llamarlos UN. Ajá. Además, para cualquier X que viva en beta n-n, vamos a tomar B sub X, una base local de X, y vamos a imponer la condición adicional de que si este X estaba en el UN, la unión de esta base local se queda contenida en el UN. Podemos hacerlo sin ningún problema, entonces lo pedimos, ¿sí? Y nos tomamos un punto fuera de beta n. Ajá. Con esto definimos X como la unión de los abiertos cerrados, unión el P. Ajá, y vamos a definirle la siguiente topología, vía bases de vecindades. Para cada X que iba en la unión de los UNs, el conjunto BX sigue siendo una base de vecindades, y esta familia es una base de vecindades para el punto P. Ajá. Entonces, lo interesante de esa topología es que hace a X un espacio Hausdorff, compacto y por tanto normal. Además, Y es un subespacio SHD de X, y de hecho, más aún, Y hereda la misma topología que tenía como subespacio de beta n-n. Y finalmente, el espacio X no es SHD porque el carácter
perdón, del punto P respecto de X es omega. Ajá. Entonces, eso significa que tenemos un espacio que tiene un denso SHD, pero que él mismo no es SHD. Ajá. De modo que entonces la propiedad ser SHD no sube cuando tiene subespacios densos. ¿De acuerdo? Un par de teoremas bastante importantes que se encontraron en el artículo son los siguientes. Este en realidad es bastante bonito. Nos dice que si X es un espacio topológico regular, de modo que para cualquier punto el pseudocarácter lo que puntual es mayor que omega, entonces X sub delta, aquí X sub delta es la modificación G delta, este espacio en realidad es tomar al mismo conjunto X y dotarlo con la base que se genera de tomar los G deltas como abiertos todos. Ajá. Entonces es tu nueva base. Entonces ese espacio resulta ser SHD, cero dimensional y Tikhonov. Y de hecho, más aún, nos preserva la homogeneidad cuando hacemos la modificación. De modo que tenemos aquí una maquinita para que cada vez que nos encontremos con un espacio que sea regular y con el pseudocarácter puntual mayor que omega en todo punto, y claro, homogéneo, eso nos devuelve que X delta es homogéneo, es HD, cero dimensional y Tikhonov, ¿sí? Entonces es una especie de maquinita en la que podemos meter varios espacios y de ahí nos arroja más espacios SHD, ¿sí? La pregunta aquí que nos hicimos fue si era cierto que podíamos debilitar esta condición con, en lugar de pseudocarácter, carácter. O sea, porque usualmente uno trabaja más con el carácter que el pseudocarácter, pero nos dimos cuenta que no. ¿Por qué? Y es justo, esto se puede probar, y es que existe un espacio X que tiene las propiedades de tener tamaño omega, ser regular, y que para toda X se cumple que el carácter puntual es 2 a la omega. Sin embargo, el pseudocarácter puntual es omega. Esto me implica que la modificación G delta de X es un espacio discreto y por lo tanto no es SHD, porque ser discreto hace que seas primero numerable, ¿sí? Entonces no podemos modificar la condición del pseudocarácter a carácter, porque entonces nos encontramos con ejemplos donde ya no pasa esto y la maquinita que teníamos ya no funciona, ¿sí? Otro teorema bastante importante que encontramos en el trabajo nos dice lo siguiente. Si tenemos X un P espacio regular, entonces el hiperespacio de Paisley-Roy es un P espacio y SHD sí, solo sí, X es un P espacio y SHD, ¿sí? Esto me gusta mucho porque nos relaciona directamente las características del hiperespacio de Paisley-Roy y las características del espacio X, y es que estos siempre están ligados. Usualmente lo que pasa es que si X tiene ciertas características, esas suben y muy fuertes en el hiperespacio de Paisley-Roy. Por eso intentamos ver si las mismas características de X, o sea, por ejemplo, ser SHD, hacían que el hiperespacio de Paisley-Roy fuera SHD. ¿De acuerdo? Uno de los teoremas cumbre del trabajo de investigación es este. Fíjense, una de las preguntas, antes de verlo, una de las preguntas que nos hicimos fue, ¿habrá espacios SHD de cardinalidad numerable? Todos los que habíamos encontrado hasta este punto eran no numerables. Por ejemplo, todos los residuos de algunas compactaciones de Stonecheck son espacios monstruosos en cardinalidad. Y entonces, como que la intuición nos decía que no podían ser numerables, sobre todo porque están relacionados con sucesiones y convergencia. Así que si tienes uno numerable, puede que algo se rompa y pase esto. Entonces, en nuestra búsqueda nos dimos cuenta que no solo hay espacios SHD numerables, sino que podemos construir espacios SHD de casi todas las cardinalidades. ¿Cómo? Tenemos el teorema que nos dice que si X es un espacio Hausdorff sin puntos aislados, existe un espacio SX que satisface lo siguiente. SX va a ser extremadamente disconexo, cero dimensional, Hausdorff y SHD, y además tiene la misma cardinalidad que el X con el que empezamos, el mismo pi peso con el X que empezamos y la misma celularidad con el X que empezamos. De este modo, tenemos otra maquinita que nos construye espacios SHD de la cardinalidad que queramos, porque solo necesitamos partir de un espacio Hausdorff que no tenga puntos aislados. De este modo, si nos conseguimos un espacio del cardinal que queramos, Hausdorff y sin puntos aislados, automáticamente vía esta construcción vamos a obtener un espacio SHD de ese tamaño, ¿sí? Y que aparte preserva pi peso y celularidad del espacio que ya teníamos, ¿de acuerdo? Finalmente,
Para concluir, tenemos un par de preguntas abiertas que nos estuvimos haciendo, que no hemos logrado dar solución, pero que en sí son bastante interesantes. Por ejemplo, es bastante relevante preguntarnos si el espacio 0,1 a la capa es SHD cuando capa es no numerable, porque por supuesto, cuando capa es numerable, esto sigue siendo primero numerable y entonces no hay nada que hacer. Pero cuando capa es no numerable, nos preguntamos justo qué pasa. Aún no lo hemos logrado resolver, pero es una pregunta que es bastante interesante. Otra más, si X es real compacto, ticonófino compacto, se cumple que beta X menos X es SHD. Eso es como para intentar abordar por otro lado cuándo los residuos de la compactación de Stonecheck son SHD, ¿de acuerdo? Ahí, por ejemplo, aún está la pregunta rondando de cuándo podemos asegurar que el residuo de la compactación de Stonecheck no tiene puntos aislados, porque los puntos aislados siempre hacen que el espacio tenga puntos con carácter numerable, de modo que son un problema a la hora de estar buscando espacios SHD. Así que al menos uno de los lugares donde debemos buscar es donde no hay puntos aislados. ¿Continúo? También nos preguntamos si el que X sea SHD me implica que beta X lo es. En algunos casos pasa. Aquí no lo sabemos aún. No hemos encontrado un contraejemplo, pero tampoco hemos logrado probar esto cierto. Del mismo modo, no sabemos si el hecho de que beta X sea SHD, entonces X se prevé que sea SHD. Entonces, lo que por ejemplo sí sabemos es que si X es localmente compacto, lo cual es un resultado trivial, entonces X es abierto en beta X y entonces se hereda los SHD. Pero de otro modo no. Finalmente, correspondiente al hiperespacio de Pixley-Roy, si X es T1 y pedimos que el hiperespacio de Pixley-Roy sea SHD, entonces con eso podemos asegurar que X sea SHD. Como ven, las preguntas son bastante relevantes y realmente la mayoría como que se ven un poco complicadas. Sin embargo, yo creo que se le pueden dar solución después. Todo este material está en un artículo que acabamos de mandar a una revista, que esperemos próximamente se publique. Así que pueden buscarlo, o sea, es tal cual espacios SHD, y con esto concluyo mi ponencia. Cualquier pregunta será bienvenida y espero que les haya gustado.